Desde el mes de abril cambió la titularidad del juzgado de menores en los tribunales de San Francisco. El doctor Andrés Peretti es el nuevo juez de menores para esta jurisdicción y con él hablamos de muchas cuestiones. ¿Cuáles son las competencias del juzgado de menores, en lo penal juvenil, en la violencia de género y violencia familiar también? ¿Cómo actúa en cada caso? ¿Qué piensa el doctor Peretti acerca del debate sobre la baja de la imputabilidad y otras cosas muy interesantes en este mano a mano con el nuevo juez de menores de San Francisco? Estamos con el doctor Andrés Peretti, juez de menores de la ciudad de San Francisco, recientemente asumido al cargo, hace 4 meses. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿con qué realidad te encontraste en la jurisdicción y en esta tarea que te encuentra joven como juez de menores en San Francisco? Bueno, primeramente me encontré con una realidad que fue muy positiva. Me encontré con un equipo formado, con muchas ganas de trabajar, con una especialidad muy alta en una materia tan vulnerable como son los niños, los adolescentes, los jóvenes y en cuestiones particularmente de violencia familiar y violencia de género. Así que me encontré con un equipo súper consolidado, muy preparado, y lo cual fue una sorpresa muy grata porque me desempeñaba privadamente en la actividad y encontrarme con esta realidad fue muy satisfactorio. Bien, esta es la realidad del equipo que acompaña el trabajo del juzgado. ¿Y con qué realidad puertas afuera de tribunales? ¿Con qué realidad en la niñez, en la adolescencia? Es una realidad muy especial, muy fuerte. Estamos trabajando permanentemente con sectores muy vulnerables y muy vulnerados. Nuestro juzgado tiene dividido 3 funciones, 3 partes bien diferenciadas, como es la parte de niñez, lo que es la parte de violencia familiar y violencia de género, y la cuestión penal juvenil. La cuestión de niñez, estamos abocados básicamente a 2 cuestiones bien centrales, como lo son los controles de legalidad, es decir, las medidas que toman los organismos administrativos, SENAF, a través de UDER en San Francisco, en relación a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. En segundo lugar, la cuestión particular de lo que es la violencia familiar y violencia de género, es decir, cualquier tipo de violencia, ya sea psíquica, económica, física e institucional, que se genere en el marco de una familia, y el particular que se da en relación a la violencia de género, que en la gran mayoría de los casos está desempeñado en ámbitos de familia. Claro. Y por último, la parte penal juvenil, en la cual nuestra tarea es investigar y y juzgar a aquellos niños y jóvenes que sean menores de 18 años. Bien, vamos por cada uno de estas jurisdicciones y estas competencias. En el caso de la niñez, ¿hubo como un cambio de mirada a partir de la nueva ley de niñez, de infancia en realidad? ¿Y cómo se aplica eso? Decías que trabajan en conjunto con la SENAF, con la UDER en San Francisco. ¿Cómo se trabaja en los casos y qué tipo de problemáticas surgen en la ciudad, en la región? Es correcto, sí ha cambiado muchísimo con la ley vigente. Anteriormente el tipo de funciones relativas a este tipo de problemática estaba vinculada exclusivamente con un juzgado, o sea, era la justicia quien tomaba la decisión de sacar a un determinado niño, joven o adolescente de su ámbito familiar para protegerlo ante una situación de vulnerabilidad. Bien. Esa función fue pasada al Estado a través de un órgano del Poder Ejecutivo que se llama la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, SENAF, y en San Francisco se ejerce a través de la UDER. Ellos son los que toman las medidas de protección. Y nuestro trabajo como juzgado es controlar que esas medidas sean dictadas conforme a derecho, es decir, que se respeten los criterios de razonabilidad, que hayan sido tomados conforme a un criterio justamente razonable. Bien. ¿En qué casos concretos es necesario tomar una medida de protección para un niño, eventualmente sacarlo del núcleo familiar? Las circunstancias están relacionadas básicamente con una falta de contención familiar de sus familiares directos, ya sea lo que son los progenitores en sentido amplio, y situaciones de riesgo, ya sea de abandono o algún tipo de progenitor o los 2 progenitores con problemas con el alcohol, adicciones, drogas, violencia también, que se puede llegar a ejercer. Entonces, en ese caso, la función y las medidas que toman desde la parte de lo que es de UDER y SENAF es directamente tratar de ubicarlo y protegerlo de esta situación que es peligrosa para el niño, joven o adolescente. Y nuestro trabajo es justamente controlarlo, es ver si existen los argumentos razonables para sacar al niño de su grupo familiar, de su centro de vida y colocarlo en otra familia. Bien, pasando a la otra competencia, en lo que hace a violencia familiar y violencia de género, ¿cómo han sido estos meses de trabajo?
¿Qué casuística hay? Es muy intenso, es un trabajo muy intenso, es un trabajo muy demandante en el día a día, porque en el juzgado hemos tenido un incremento bastante importante en cuanto a la cantidad de denuncias diarias. Al ingresar manejábamos un promedio de 5, 6, 7 por día y ahora sinceramente estamos manejando ya casi 10, lo cual es un número bastante alto por día, porque además de tener que dictar estas medidas de protección en relación a las víctimas de violencia familiar y violencia de género, a su vez tenemos que tomar las audiencias relativas a esos procesos, con lo cual tenemos al mismo día, al mismo tiempo, procesos nuevos y procesos viejos, lo cual tiene una dinámica de trabajo que es bastante intensa. ¿Tienen, la estructura necesaria del juzgado como para abordar una problemática tan grande que se está dando? Si no la tenemos que rebuscar de todas maneras, porque son medidas y son gente que tiene que estar protegida, porque están golpeados, están abandonados y necesitan una protección inmediata. Así que sí, más allá de la cuestión de personal, tengo un equipo que trabaja muy bien y está al día con todas estas cuestiones, porque no existe un plan B para esto. Son situaciones en las cuales realmente ha pasado un fuego y que hay que apagarlo y tratar de ver cómo se soluciona el problema en el momento. No podemos dejar que el fuego siga creciendo. Y ya pasando a la otra competencia, que es la cuestión de los menores que se ven vinculados, infringiendo la ley con delitos, ¿cómo actúa el juzgado en estos casos? Bueno, el juzgado actúa de dos maneras fundamentales. Todo depende de la situación particular, si los niños o los jóvenes menores de edad cometen los delitos solos o con mayores. Vamos a la primera cuestión, en la cual tenemos una función subsidiaria, que es cuando existe lo que se llaman los delitos de coparticipación entre mayores y menores. Cuando en el caso de un delito lo cometan mayores y menores, en ese caso la investigación la lleva a cabo la Fiscalía y el juicio lo va a hacer la Cámara del Crimen. Con lo cual nosotros la única intervención que tenemos es posterior a esos dos pasos y está vinculado exclusivamente con la aplicación de una pena. Una vez que se declara responsable en un proceso penal llevado a cabo en la Cámara del Crimen, nos llegan las actuaciones y en ese momento nosotros consideramos la posibilidad o no de aplicar una pena. Esa es la situación número A, que nuestra función como juzgado es subsidiaria, o sea, es posterior a todo el proceso penal. Exactamente. Distinto es la situación cuando intervienen solamente menores, o un menor de edad. Un menor de edad. Entonces, en ese caso, todas las situaciones que se dan relativas a niños, jóvenes y adolescentes de menores de 18 años, nosotros hacemos la investigación y además de hacer la investigación para esclarecer los hechos, hacemos el juicio. Claro. Ahí tenemos la tarea completa. Y además, por supuesto, vamos a terminar aplicando la pena de corresponder. Se dice mucho, ¿no? A nivel social y cultural parece estar como instalado que los menores entran por una puerta y sale la famosa puerta giratoria que le dicen de la justicia. ¿Nos podrías explicar cómo es esto, cómo es la imputabilidad? Entiendo, a partir de los 16 años hasta los 18, ¿qué pasa cuando son menores de esa edad? ¿Qué penas le corresponden? ¿Cómo cumplen esas condenas? Exacto. Sí, Gabriel, es correcto. La edad de imputabilidad es de 16 años a 18. Después en adelante, por supuesto, van a ser imputables según la ley común, la ley penal normal. La idea generalizada, obviamente, que como juzgado la tenemos bastante masticada, es normal que se diga eso, pero la realidad es que no es así. No es así porque nuestro trabajo está orientado a la declaración de la responsabilidad, o no, según corresponda, del menor de edad en la intervención de un hecho delictivo y eventualmente la posibilidad de imponer una pena. Pero sin embargo hay que ser sincero en una realidad. La ley penal, el régimen penal minoril tiene ciertas particularidades a la hora de aplicar una pena privativa de la libertad. Eso no significa que existan ciertas medidas que nosotros podemos tomar. Entonces, en relación a tu primera pregunta, esa pregunta sobre que no pasa nunca nada, que entra por una puerta, que sale por la otra, con la puerta giratoria, uno la escucha permanentemente, la realidad es que no es así. Nosotros tenemos un proceso y estamos investigando permanentemente a jóvenes en esa situación, probables autores de delitos, y se investigan y no es que la cosa termine ahí. Entonces, la situación relativa al proceso penal tiene todas las mismas garantías que puede llegar a tener una persona mayor de edad, con algunos plus, algunas garantías extras, porque son menores de edad, son personas que están en un proceso de formación. Entonces, una vez que se hace el juicio, que se declara penalmente responsable a un joven de menor de 18 años, ingresamos lo que es la posibilidad o no de aplicar una pena. Sin embargo, la ley, para aplicar una pena privativa de la libertad, nos exige dos requisitos fundamentales. La primera es que ya el niño, en este caso va a ser un joven o adolescente, tenga ya 18 años cumplidos. ¿Ok? Y la segunda situación es que, previo a aplicar una pena privativa de la libertad, que le va a cumplir una cárcel común,
tiene que haber estado por lo menos sometido a lo que se llama un año de un tratamiento sociocomportamental, es decir, que va a estar en prueba, aprobación durante un año. Las condiciones que se le establecen en ese periodo de aprobación de conducta las establecemos como juzgado. Claro. Se le puede imponer, vamos a lo más básico, y ahí hacemos otra distinción. Ese tratamiento sociocomportamental lo puede cumplir en estado de libertad o lo puede cumplir en una institución de la CENAF. En Córdoba tenemos un instituto que se lo denomina Complejo Esperanza, en el cual ellos también están en condiciones, después de que se declara la responsabilidad de un joven, de hacer el tratamiento sociocomportamental dentro del complejo, es decir, sin la posibilidad de externación voluntaria, o sea, se hace privado de la libertad. No es técnicamente una cárcel, como se lo entiende, como puede ser el servicio penitenciario de la ciudad de San Francisco, pero tiene condiciones que les impiden a los jóvenes salir por su propia voluntad. Claro. Entonces, las medidas más normales que solemos tomar en esto está vinculado con cada caso particular. Si tenemos un joven que tiene ciertas adicciones, lo vamos a tratar en adicciones. Si tenemos un joven con problemas de delitos de abuso sexual o delitos de índole sexual, vamos a tratar de trabajar psicológicamente y psiquiátricamente el punto ese. Suele suceder mucho también que tenemos jóvenes con una gran connotación negativa hacia la mujer, con un caso fuerte de violencia de género. Claro. En ese caso también se trata. Se le enseña oficios, entonces obviamente se lo envía a la escuela de corresponder. El mismo Complejo Esperanza adentro tiene un colegio que se forma parte de primaria y secundaria. Claro. Así que además de la granja, además de tener lo que es un taller de lutería, panadería, entonces nosotros establecemos ciertos requisitos y eventualmente ante el cumplimiento de esos requisitos vemos la posibilidad de aplicar una pena privativa de la libertad. Claro. Pero para aplicar esa pena privativa de la libertad tengo que pasarlo por el paso anterior, que es este periodo de tratamiento sociocomportamental. En distintos momentos en los últimos años, fundamentalmente, entró en debate en el país la idea de bajar la edad de la imputabilidad de los menores. ¿Cómo lo ves? Es correcto, sí, es una discusión que es bastante cíclica. Así como tenemos permanentes intentos de reforma del Código Penal, endureciendo penas y siguiendo con ese trámite, la cuestión también penal juvenil es bastante cíclica y de bajar la edad de la imputabilidad no es algo nuevo, hace varios años que se quiere hacer. Particularmente desde mi función, consideramos que no es algo que vaya a beneficiar ni que vaya a bajar digamos, la cantidad de delitos que se cometen por menores. Todo lo contrario. Realmente nosotros somos mucho más conscientes y más aún de esta integración que existe entre lo que es la parte de niñez, de violencia familiar y la parte penal juvenil en cuanto a la función que cumple el Estado, de que el trabajo está ahí, no es bajar la edad de imputabilidad. Claro. El trabajo estatal de tratar de apoyar a estas personas que han llegado a esa situación muchas veces por situaciones que no son imputables a ellos, sinceramente. Son personas que no tuvieron la educación correspondiente, que no han tenido progenitores que le hayan dado la contención que necesitan, no han tenido las mismas oportunidades que pueden llegar a tener otros. Entonces la idea, si nos ponemos a ver, también es una cuestión de una falla también del Estado en brindar eso. Entonces al faltar eso, lo que logramos bajando la imputabilidad es hacer totalmente lo contrario. Estamos delegando al Estado que tiene que dar este tipo de recursos para que someterlos a un proceso penal con todo lo que significa someter a un proceso penal. Revictimización, lo que implica en sí la puerta de ingreso al delito, porque no es algo muy oculto, en realidad las cárceles no dejan de ser la escuela de los delincuentes. Entonces estamos metiendo a un joven preso y ¿qué va a lograr? ¿Qué reinserción vamos a lograr? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Entonces desde mi humilde opinión no vamos a lograr ningún tipo de beneficio a nivel social bajando la imputabilidad de los menores. Ya que mencionó el tema, el sistema carcelario argentino necesita mejorarse, ¿no? Está en un momento de colapso, sí, en general. Hay muchísimo retraso propio también de que hay muchas causas de que por los retrasos propios de tribunales no pueden ser revisadas, hay mucha gente que tiene que estar externada y hay mucha gente que tiene que estar adentro, entonces hay como una traba bastante importante, pero sí considero que está colapsado. En un caso específico, en estos días estuvo hablando del caso del crimen del chico de Carly. ¿Cómo son las particularidades en este caso de la sentencia? Bueno, lo primero que te puedo llegar a decir, Gabriel, es que es un tema que ha tenido coparticipación con mayores, con lo cual nuestro juzgado de la intervención todavía no tiene intervención, la va a tener más adelante, a partir de que el comentario, vuelvo a decir nuevamente, por los medios y demás, es que ha existido una declaración de responsabilidad
de menores de edad. Entonces, en ese caso, así como ya se tramitó todo el proceso penal y la investigación en el marco de la Fiscalía y en la Cámara del Crimen, en el caso de que llegue a haber menores de edad declarados responsables, el expediente viene a nosotros para analizar la posibilidad o no de imponer una pena. Eso es lo que tenemos que analizar. Bien. Y en ese caso analizarían este proceso que usted me contaba, digamos, el hecho de poder dar algún proceso en que se dé, digamos, esa posibilidad de responsabilidad y eventualmente podría haber alguna privación de la libertad. Lo que hay que analizar primero es si se ha cumplido con este requisito del tratamiento sociocomportamental de 1 año y a partir de ahí ver si ese tratamiento sociocomportamental se va a cumplir, digamos, en libertad o privados de la libertad. En ambas situaciones, cualquier tipo de incumplimiento va a llevar indefectiblemente a la aplicación de una pena efectiva privativa de la libertad, porque ya tiene más de 18 años. Con lo cual, ante el incumplimiento, algunas de las medidas que le vamos a imponer como juzgado, ya directamente sí correspondería la privación de la libertad en una cárcel común. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. De nada.